Puede tomar asiento, mis hermanos. Es muy bonito escuchar las voces de todos ustedes cuando están alabando al Señor. Sí, yo me gozo ahí en la banca porque escucharles a ustedes es algo que llena de gozo. Me voy a tomar unos minutitos. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos Daniel Raimundo si puede pasar por acá. Y vamos a poner unos 3 aquí y unos 4 aquí. Exactamente. Pues tenemos un certificado. Fueron los que se bautizaron la semana pasada. Sí, gloria a Dios. Se le voy a leer. Dice: el Ministerio Cristiano Rescatando lo Perdido extiende el presente certificado a Carlos Daniel Raimundo, por si no sabían, su otro nombre es Daniel. ¿Okay? Que a través del bautismo ha testificado pública y simbólicamente su muerte, sepultura y resurrección. Este ministerio honra su fidelidad, entrega y obediencia a las ordenanzas de la Iglesia de Jesucristo. Recuerda que estás en las manos de Dios, del Dios del universo, y de ahí nada ni nadie te puede arrebatar. Y Romanos 6:4 dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Dado hoy, 24 de septiembre del 2023. Amén. Vamos a orar después. Lo mismo para nuestra hermana Yasmín Sun. Y un aplauso también. Hermana Yasmín. Igual, los certificados dicen lo mismo. Les leí el primero para que sepan cómo va. Carla Adamaris Raimundo también. Oh, sí, perdón, Keila Adamaris Raimundo, gracias. Dice: ¿voy o no voy? Por si no sabían, se llama Adamaris. Y la otra vez nos enteramos que cuando los papás están molestos dicen el nombre completo. Keila Tesoro. Gloria a Dios. Sí. Marvin Villanes. Y Lenny de una vez Villanes. Gloria a Dios. Los muchachos los vimos llegar bien pequeñitos. Marvin. Si pueden pasar de este otro lado, también aquí caben. Lenny, un gusto. Un honor. Jacqueline Sun, también, por favor. Sí, y Justin Carreón. No sé si ustedes se gozan, mis hermanos, pero ver a estos muchachos acá es una verdadera alegría. Tenemos que orar por ellos, instruirles, equiparles, darles buen testimonio, mostrarles cómo la vida cristiana se vive, porque son los que se van a encargar el día de mañana de la congregación. Nosotros tarde o temprano nos vamos, algunos más temprano que tarde. Sí, un hueso de pollo ahí trabado, un mal paso en un escalón, un mal sartenazo de tu esposa. Nunca se sabe. Hongos envenenados, qué sé yo, que te puedan servir. Ideas, ahí hay ideas. Pero sí, vamos a ponernos de pie y oramos al Señor por ellos. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos acá presentes, que al igual que nosotros, públicamente han dado un compromiso de su fe. Han dado un compromiso de su fidelidad a la Iglesia de Cristo y un compromiso a la fidelidad al mismo Cristo. Gracias por sus vidas. Gracias porque con el bautizo nos recuerdan a nosotros aquel compromiso que una vez tomamos también, de que si habíamos muerto en Cristo tendríamos que haber renacido para una vida nueva, y ellos ahora lo hicieron público. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por el amor que tienen a ti, gracias por el deseo de cumplir tus ordenanzas, gracias por el anhelo de públicamente anunciar de que son parte de tu iglesia, de que son miembros de tu cuerpo y de que también tienen las mismas responsabilidades que cualquier otro cristiano alrededor del mundo. Ayúdales, Señor,
a vivir su cristianismo con fidelidad. Ayúdales a vivir su cristianismo con honra, con honor, con valentía, Señor. Que no se intimiden por nada. Los tiempos difíciles, Señor, cada día se acercan más. Y nuestros jóvenes serán los encargados de defender el día de mañana esta fe. Ayúdales a crecer en tu fe. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Bendiciones, Mari. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, démosle un aplauso. Ya pueden pasar a su lugar. La iglesia se alegra. La iglesia se goza. Sí. Cuando tu iglesia, mi hermano, está avanzando, es tiempo de gozo. Es tiempo de gozo. Cuando hacemos la obra, es tiempo de gozo. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Continuamos donde nos quedamos hace 2 semanas. ¿Te acuerdas? Es un test de fidelidad. ¿O no? ¿No pasaste el test de fidelidad? ¿O sí? El silencio, doctor, ¿no? Me acuerdo que una vez un pastor allá en Chicago me dijo: hermano, nunca le pregunte a su iglesia, ¿se acuerda lo que hablamos el domingo pasado? Dice, porque para el miércoles ya se les olvidó. Y dije, no, mis hermanos no son así. Dije, mis hermanos son diferentes. Ellos sí repasan los principios que Dios les dio durante el domingo. Yo sé que los repasan durante la semana. ¿Me equivoco? Híjole. Verso 17. Si creemos que Dios nos trae esta palabra, ¿qué tenemos que hacer en la semana? Exacto. Pues tomas notas. Vos tienes o si no, marcas tu Biblia, qué sé yo. ¿Ves el video otra vez? Bueno, que te sale hasta dentro de 8 días. Ok, verso 17 en adelante es lo que nos corresponde el día de hoy. Y Pedro aquí nos habla acerca de nuestra responsabilidad moral. Tú y yo tenemos una responsabilidad moral como creyentes. Y ahora nuestros hermanos que se bautizaron la semana pasada, hicieron su profesión pública, bueno, igual que todos nosotros tenemos esta responsabilidad moral. Ustedes recordarán que cuando iniciamos la primera carta de Pedro estábamos diciendo de que había sido escrita a una comunidad que había salido huyendo de su tierra porque la vida de ellos estaba en peligro, ¿no? Habían empezado las persecuciones, se soltaron más fuertemente con la muerte de Esteban. Entonces estos hermanos salen huyendo y Pedro les escribe esta carta, y la intención de Pedro es animarlos porque ellos están lejos de su tierra. Y recuerden que para el judío la tierra era la bendición de Dios, y en sus mentes pudiera caer el error de creer de que como no estamos en la tierra, estamos lejos de la bendición de Dios. Nos encontramos solos o Dios nos ha desechado. Y Pedro se encarga de animarles y darle principios de cómo debe ser la vida cuando están lejos. Sabes que cuando estamos lejos, fuera de nuestra comunidad, pudiéramos decir, podemos hacer lo que queremos porque nadie se va a dar cuenta. No sé si nuestros muchachos son así, espero que no. Pero que fuera de la casa no digan, bueno, aquí no están mis papás, yo puedo hacer lo que quiero. O ustedes, bueno, aquí no están los hermanos de la iglesia, así que puedo hacer lo que quiero. No, tenemos que ser íntegros. En cualquier lugar donde estemos tenemos que vivir una vida cristiana, buscando la santidad y la perfección. Entonces Pedro, sigo confundiendo con Pablo. Pedro, con el deseo de animarles y recordarles quiénes son, ya les había dado su identidad, les había dicho que habían sido elegidos por el Padre, que habían renacido de nuevo y que tenían una esperanza viva. Pero aquí Pedro continúa diciéndoles, y acá en este punto
estaremos leyendo el día de hoy, les recuerda que tienen una responsabilidad moral allá donde se encuentran. Tienen una responsabilidad moral como creyentes. Y esto lo interpretábamos para nosotros también, porque nosotros entendemos de que este lugar no es nuestro lugar final. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Estamos aquí. ¿Dónde está la ciudadanía nuestra? En el cielo. Y Pedro decía, así como ustedes son peregrinos allá donde están, nosotros también aquí somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro lugar final. Entonces esto nos corresponde a nosotros. Aquí donde estamos también nosotros tenemos responsabilidades morales. Vivir de manera consciente en un mundo que está cambiando. Con la mente clara. En un mundo que está cambiando. Verso 17 de la primera carta de Pedro en el capítulo 1. ¿Estás ahí? Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si ustedes dicen que Dios es el Padre de ustedes, dice Pedro, si ustedes están haciendo la afirmación de que nacieron de nuevo y de que nacieron a través del poder del Espíritu Santo, que nacieron en Cristo, y entonces por consecuencia Dios es el Padre de ustedes, si ustedes le llaman a Él Padre, dice Pedro, recuerden que Él no hace acepción de personas. Dios no tiene su favorito. Dios no dice, bueno, el recién convertido pecó, así que necesita ser castigado. Bueno, el pastor pecó, pero como él ya tiene más años, no, Dios no hace acepción de personas. Y así como Dios no hace acepción de personas y dice que juzga según la obra de cada uno, Pedro dice, recuerden que tiene una responsabilidad moral. Y es conducirse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cada día, mis hermanos, que ustedes viven, Pedro dice, lo tienen que vivir conducidos en el temor de Dios. Y nosotros de una forma bien romántica, cuando hablamos del temor de Dios, decimos, bueno, es un temor reverente. No, la palabra temor empuja al miedo. Porque de la ira de Dios nosotros fuimos salvados. Tú y yo día a día debemos vivir con miedo de fallarle a Dios. Porque ¿quién podrá estar de pie delante de un Dios vivo? No hagan enojar al Hijo, dicen los salmos, porque se inflama su ira. Hay una realidad que nuestro corazón debe entender cuando hablamos del temor de Dios. Tenemos una responsabilidad moral, conducirnos en temor todo el tiempo que estamos viviendo aquí. Debemos vivir en santidad, debemos vivir en el temor de Dios. Pedro ahí dice que juzga de acuerdo a la obra de cada uno. Ya que no nos va a juzgar como grupo, como comunidad, sino de acuerdo a la obra de cada uno. Eso nos exhorta a la reflexión. Cada individuo va a tener que rendir cuentas al Señor. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios de tu vida. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios de mi vida. Cada uno tenemos que rendirle cuentas al Señor de nuestras acciones y de nuestras decisiones. La fe cristiana no permite pasividad. La fe cristiana empuja a la acción. La fe no permite indiferencia. Nos empuja a la acción. Y cada decisión, mis hermanos, refleja nuestra relación con Dios. Cada decisión en la vida refleja nuestra relación con Dios. Por eso Pedro dice, condúzcanse en temor todos los días, todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas y Él juzga según la obra de cada uno. Amén. ¿Por qué Pedro dice esto? Bueno, es que esta responsabilidad trae ese juicio.
Eso es una especie de advertencia a lo que Pedro está diciendo. Pero aquí no está hablando, mis hermanos, de un juicio para si pierdes o no la salvación, porque Pedro ya les llamó elegidos. Y si han sido elegidos por Dios, esa es una garantía eterna. Él no está hablando de un juicio para condenación eterna o un juicio para vida con el Señor eternamente. No está hablando de ese tipo de juicio. Pero sí nos llama a una realidad, nos llama a una evaluación de nuestras obras. Ser cristiano, mi hermano, no es una luz verde, o poder tener la libertad de ir con Cristo y decir: Dios mío, perdóname porque soy un pecador. Eso no nos da una luz verde para nosotros continuar con nuestra vida de pecado. No podemos nosotros abusar de la gracia. No podemos nosotros cruzar los límites de la gracia. Tenemos que hacer una evaluación en nuestra vida. Así que como iglesia, nosotros debemos vivir de acuerdo con los valores bíblicos cristianos, sin importar, mis hermanos, dónde estemos, con quién estemos y lo que nos esté sucediendo. Ellos están lejos de su tierra, en un lugar desconocido, con un futuro incierto, quizá con una esperanza fracturada, y Pedro les dice: recuerden que ustedes tienen que vivir en santidad. Las circunstancias no nos permiten bajar el nivel de santidad. Las situaciones no es una luz verde para nosotros bajar el nivel de santidad. Porque recuerden que donde quiera que estemos, lo que somos peregrinos. Amén. Señor es bueno porque nos advierte y nos da luz a tiempo. Eso es bueno. Verso 18. Pedro sigue diciendo aquí en cuanto a la responsabilidad moral que tenemos. Ya nos dijo cuál es la responsabilidad moral, y ahora nos va a decir el porqué de esa responsabilidad moral. ¿Por qué nosotros debemos cumplir con esa responsabilidad moral? Verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Ahí están las razones por las cuales tú y yo debemos cumplir esta responsabilidad moral, porque hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir. Nosotros teníamos una forma de vida decadente, pecaminosa, alejada de Dios, y de ahí fuimos nosotros rescatados. Y dice ahí: la cual recibiste de vuestros padres. Y a ella no nos gusta tocar porque son sagrados nuestros padres, pero Pedro nos hace recordar de que cuando se trata de nuestra santidad debemos hacer una evaluación correcta y poder ver aquello que agrada y lo que desagrada a Dios, sin la intención de juzgar o señalar a nuestros padres, pero sin ver la verdad. Porque el que ame a padre más que a Dios no es digno de entrar al reino de los cielos, nos decía él. Dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, este rescate no se pagó con algo que se daña, que se marchita, que se corroe, así como el oro o la plata, no, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo. Y esa sangre preciosa de Cristo era como de un cordero sin mancha. ¿Te acuerdas en Génesis, en Éxodo, capítulo 12, la Pascua? Cordero, ¿cómo debía ser? Sin mancha. Bueno, Pedro dice: la sangre preciosa de Cristo fue como la de ese cordero, que no tenía mancha y no tenía contaminación alguna. No tenía razón de morir ese cordero, pero entregó su vida por nosotros, que es Cristo. Verso 20. Pero dice que ese sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos. ¿Y por qué se manifestó? Dice ahí: por amor a vosotros. ¿Te das cuenta el tremendo motor que impulsa el corazón del Señor para ti? Y tú a veces creyendo que Dios no te ama, que no le interesa, que no le importas. Y cuando leemos estas verdades no podemos decir: este Dios es injusto. No, este Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande
en misericordia. Y ahí Pedro nos da el porqué de nuestra responsabilidad moral. Y usa unos argumentos, mis hermanos, que tienen un tremendo peso. No hay espacio para la excusa y no hay espacio para defender nuestro pecado ante estos argumentos. El primer argumento es la redención a través de la sangre de Cristo. Dice que fuimos rescatados. Y esto tiene que ver con una redención. Redención lo que quiere decir es la liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Cuando ustedes leen que fuimos redimidos, lo que estamos diciendo es de que nosotros fuimos liberados de un mal, pero no fuimos liberados de una forma gratuita. Tuvo que haber un pago para que esa liberación se diera. Fuimos liberados de un mal futuro, pero también fuimos liberados de un mal presente. Fuimos liberados de un mal futuro y de un mal presente. El mal presente es el poder del pecado. Tú y yo fuimos liberados del poder del pecado. Pedro dijo que habíamos sido liberados de una vana manera de vivir. Y esta manera de vivir la aprendimos de nuestros antepasados. Vano lo que quiere decir es sin provecho, no sirve para nada la forma de vida. Esa forma de vida que tú y yo aprendimos antes de ser creyentes no servía para nada, no nos llevaba a ningún lugar, no servía, no tenía provecho, no tenía futuro, no tenía propósito, no había un porqué de ese estilo de vida. Eso es lo que quiere decir vano. Mucho de lo que nosotros aprendimos, mis hermanos, fue una vida enfocada en el materialismo. ¿Cuántos de ustedes les dijeron: mi hijo, mi hija, estudia esto porque aquí vas a ganar buen dinero? ¿A cuántos nos empujaron a una carrera porque esa carrera iba a producir ganancias materiales? Pedro nos llama a eso. O sea, no hay nada malo con la búsqueda, pero si esa es la única razón, el provecho material, entonces nuestro corazón está inclinándose hacia el lado equivocado. O la búsqueda del placer, donde nos sintamos bien, donde importe mucho el cómo nos sentimos. Esa es la vana manera de vivir que nosotros hemos aprendido. O el consumismo, ¿no? Para que puedas tener muchas cosas, para que puedas tener una casa más grandota, para que puedas tener 3, 4 carros. Y entonces a veces nuestro enfoque está en esas cosas. Esa es la vana manera de vivir. Consumismo o idolatría, donde seas apreciado, donde seas valorado, donde seas exaltado. Eso es idolatría. La búsqueda de todo esto, eso empuja al egoísmo. Esa es la vana manera de vivir que nosotros aprendimos en nuestra vida pasada. Eso debiera cambiar, dice Pedro. Éxodo 20, Dios en los 10 mandamientos dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo allá en Éxodo capítulo 20, dice que mucha de la maldad que tú y yo tenemos es herencia o viene de primera, segunda, tercera generaciones anteriores. El asunto es de que nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros nietos y pudiéramos también estar pasando la vana manera de vivir. Y eso es lo que Pedro está llamando. Ustedes fueron ya rescatados de esa vana manera de vivir. Tengan cuidado donde ustedes se encuentran, porque pueden recaer en la vida que ustedes ya dejaron, donde fueron ustedes sacados, limpiados, liberados. Y recuerden que no fue gratis, fue con la sangre preciosa de Cristo con que ustedes fueron comprados. Santo es el Señor. Y esos son los
argumentos de tremendo peso que Pedro pone aquí para el por qué tú y yo debemos cumplir nuestra responsabilidad moral. Pero también fuimos liberados de un mal futuro, de la muerte eterna. Juan capítulo 14, Jesucristo le dice a los discípulos: yo sé que ustedes están tristes, no se preocupen, yo voy a ir a la casa de mi Padre y voy a ir a preparar una morada para ustedes. Y cuando termine voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar para que ustedes estén conmigo y estén donde yo estoy. Fuimos librados también de un mal futuro. Entonces esas cosas deben tener un peso tan grande en nuestras vidas que debieran motivarnos, empujarnos y obligarnos a tener vidas santas, puras y perfectas delante del Señor donde quiera que estemos. Por eso Pedro decía: conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los tesalonicenses les afirma que la iglesia no va a recibir la ira de Dios, sino que lo que va a recibir es la salvación de Dios. Tesalonicenses estaban asustados y Pedro le dice: no se preocupen, ustedes son de la luz, no son de las tinieblas. Ustedes andan de día, no andan de noche. Ustedes no fueron puestos para la ira de Dios, ustedes fueron puestos para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pedro: no olvides cuál fue el precio de esa liberación. Digo, no se trató de oro y plata, eso es insuficiente para comprar tu vida eterna. Tenía que ser un precio que fuera suficiente, y fue la sangre inocente derramada en una cruz para que tú y yo tuviéramos esta oportunidad de la que hoy estamos disfrutando. Y el sacrificio de Cristo, mi hermano, el sacrificio de Cristo no es solamente en la cruz. El sacrificio de Cristo es desde que deja lo que es ser de Dios. Como dice Pablo, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que lo dejó y se humilló y se hizo como uno de nosotros. Humillación. Nos puso el ejemplo de la humillación. Y Él se humilló, y se humilló hasta someterse a la ley, y llegó tan baja su humillación que fue muerto en un madero, dice Pablo, colgado en un madero. Y eso era estar en maldición. La humillación de nuestro Señor Jesucristo lo llevó al punto de ponerse como maldición para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de una vida eterna. Dice Pedro, esos son argumentos a los que no podemos nosotros negarnos. El argumento de la redención a través de la sangre de Cristo nos libera de un mal presente, nos libera de un mal futuro y nos muestra también cuál es el precio de la liberación. Pedro decía ahí que esta sangre que fue derramada, la sangre de Cristo, era como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso quiere decir que para que el sacrificio de Cristo fuera funcional, hiciera el trabajo que se supone tenía que hacer, tenía que haber vivido toda su vida de una forma perfecta y sin mancha. Pues la Escritura dice en Hebreo de que Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó, pero sí tuvo las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. Pero el amor tan grande por nosotros lo hizo obligarse a vivir en una vida de santidad. El sacrificio de Cristo, mi hermano, no fue simplemente en la cruz. Fue toda una vida de sacrificio para cumplir los requisitos. Entonces Pedro dice, ese es un argumento de peso para que nosotros cumplamos la responsabilidad. Y el segundo argumento de peso que Pedro pone en este mismo pasaje del 18 al 20 es el plan divino de salvación.
Dice el verso 20 que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto era un plan que Dios tenía desde antes que el ser humano pecara. Dios sabía que el ser humano iba a fallar, pero su amor por esta humanidad que aún no había creado, ya tenía un plan para la salvación de esta humanidad que iba a fallar. Y eso es lo que a veces no alcanzamos nosotros de comprender. Y nos impide el amor y el perdón. Porque Cristo nos llamó sabiendo de que nosotros todavía le vamos a seguir fallando. Todavía vamos a seguir pecando. Sin embargo, nos llamó antes para vida eterna. Y nos dijo acá Pedro que habíamos sido elegidos para vida eterna. Señor, pero yo no soy perfecto, yo voy a seguir pecando. Sí, yo sé. Entonces, si tú y yo sabemos que seguiremos pecando, pero a pesar de eso, el amor de Dios es tan grande y nos sigue amando. Eso nos exhorta a nosotros al amor también. Si Dios, sabiendo que la humanidad iba a fallar, aún antes de eso, decidió poner un plan para la salvación, y era un plan sacrificial y grave, una muestra de amor tan grande para nosotros. Por eso Pedro dice, ustedes tienen una responsabilidad moral donde quiera que ustedes se encuentren. Y eso nos habla de la soberanía de Dios. Él hace como a Él le place. ¿Sabes que tú no tienes derecho de manejar tu vida como tú crees conveniente? Tú tienes que manejar tu vida como Dios dice que es conveniente. Charles Spurgeon decía, tú no tienes la libertad de usar tus bienes como tú crees correcto. Dice, tú tienes la responsabilidad de hacer tus bienes, de usar tus bienes como Dios dice que es correcto. Porque Él es el soberano, es el dueño de nuestra vida. Y muchos de nosotros todavía manejamos nuestra vida como nosotros queremos. Se nos ha olvidado el poder soberano que está por encima de nosotros. Y aquí el poder soberano lo vemos en perdón y en misericordia. Y el tremendo motor, al final del verso 20, dice que todo esto lo hizo por amor de vosotros. Dios anticipa la caída de la humanidad y proporcionó un camino para la salvación antes de que ocurriera el pecado. Dice mi esposa, eso nos deja el ojo cuadrado. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que nos van a fallar y desde ya nuestro corazón ya se preparó para amar y perdonar? Ese es el acto de Dios. Dios sabía que le iban a fallar. Dios, cuando llama a Pedro, ¿se acuerdan en la pesca milagrosa? Y Dios le llama y le dijo, Pedro, te voy a hacer pescador. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Sí. ¿Sabía de que en el camino Pedro iba a hablar más rápido de lo que pensaba? Sí. ¿Sabía de que Tomás iba a dudar? Es más, todos dudaron, pero él es el de la gran fama. Sin embargo, el amor tan grande anticipa el dolor y es capaz de perdonar antes de que la situación suceda. Para nuestros matrimonios eso es clave. Porque estamos casados con un pecador o una pecadora y nos va a fallar. Necesitamos nosotros perdonar desde ya, antes de que se nos haga el fallo. Amén. Gloria a Dios. Verso 21 en adelante. Dice,
Pedro, y mediante el cual, hablando de Jesucristo, ¿no? Mediante el cual creéis en Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y aquí Pedro dice: ustedes tienen una responsabilidad moral. Estas son las razones de gran peso por las cuales deben cumplir su responsabilidad moral. Pero acá hay una gran ayuda para que cumplan la responsabilidad moral. No estamos solos. Amén. La ayuda para cumplir nuestra responsabilidad moral. Cristo, dice ahí Pedro, que es la ayuda por la cual nosotros creemos en Dios. Dice, mediante el cual creéis en Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros creemos en Dios. ¿Sí? O sea, no crees tú por tu habilidad, por tu capacidad, por tu poder. No crees tú en Dios porque tú tienes el tremendo amor por el Señor. No porque tú dijiste, ay, soy un pecador y entonces voy a entregarle mi vida al Señor. No. Fue por la obra de Cristo en el corazón nuestro. Para que tú y yo pudiéramos abrirle nuestro corazón a Dios, tuvo que haber sucedido algo antes en nosotros para descubrir que necesitábamos del Señor. Que la obra total es de Dios. Cuando tú y yo nos convencimos de que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, cuando nosotros decidimos, de acuerdo a nuestro juicio, entregarle nuestra vida al Señor, ese fue Dios convenciendo el corazón. Porque recuerda que nuestra naturaleza humana lo que hace es alejarse de Dios, no busca a Dios. Todos se han alejado a una, dice Pedro en los primeros capítulos de los Romanos. Nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Tú y yo no buscábamos a Dios. Dios nos encontró, nos conquistó, nos enamoró y nos atrajo a Él. Nos limpió, nos purificó, pagó el precio y nos dio vida eterna y nos dio una esperanza de vida eterna. Él lo hizo todo. No hicimos nada nosotros. Y Pedro acá le recuerda, hermanos, recuerden que tienen que ustedes que cumplir una responsabilidad moral, pero no olviden que después de todo el poder de Dios en ustedes es el que les ayuda a cumplir esa responsabilidad moral, porque es a través de Cristo de que ustedes pueden tener fe, pueden creer en Dios y así pueden cumplir la responsabilidad. Puntos que Pedro aquí nos anuncia para nuestra ayuda en la responsabilidad es la fe y la esperanza. El final del verso 21 dice que para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No olvides que ellos están lejos, con una esperanza fracturada, sin seguridad, con temor, y no pueden regresar a lo que ellos entienden la bendición de Dios, que es la herencia, que es donde vivimos. Y Pedro les dice, no, ustedes tienen fe. La fe en Dios a través de Jesucristo. La fe, mis hermanos, no es simplemente creer en la existencia de Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. O sea, no es simplemente creer que Dios existe, sino es confiar en Él de una manera activa y de una manera personal. Debemos creer y actuar de una forma activa y de una forma personal. A través de nuestra vida, mis hermanos, a través de las enseñanzas, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros llegamos a conocer y llegamos a confiar en el carácter de Dios. Tu andar con el Señor, tu relación con Cristo, la obra de Dios en la vida de Cristo, el poder de Dios de resurrección en Cristo Jesús, es lo que nos ayuda a nosotros a conocer un poco más el carácter de Dios. Y cuando conocemos más el carácter de Dios, nuestra confianza va a aumentar en este Dios. Porque te das cuenta que este Dios no es un Dios que falla. Es un Dios que cumple sus palabras. En Jesús se revela ese amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Un pensamiento acá que encontré: la fe no es simplemente intelectual, sino que transforma la vida del creyente, guiándolo hacia una relación cercana y obediente a Dios. La fe no es solamente creer de una forma intelectual en Dios,
sino que la fe es aquella que transforma la vida del creyente. Y esta vida transformada del creyente le guía a una relación cercana a Dios, y esa relación cercana a Dios se manifiesta a través de una vida de obediencia. Tú y yo debemos dar testimonio de obediencia. La otra ayuda para cumplir esta responsabilidad que Pedro presenta ahí es la esperanza. La esperanza que nosotros tenemos. Esa esperanza es nuestra ayuda también. Esa esperanza en Dios es la confianza de que Dios cumple sus promesas. Dios resucitando a Jesucristo para nosotros, viendo esa exaltación de Jesucristo, es una prueba de que debemos confiar en Dios. Es una prueba que aumenta o debería aumentar la esperanza del creyente y fundamentarnos bien en esta fe. La victoria de Cristo en la muerte debiera aumentar nuestra esperanza. Porque si Él resucitó, dice Pablo, nosotros resucitaremos también con Él. Si Él se levantó de los muertos, dice Pablo, es una garantía, capítulo 15, 1 Corintios, es una garantía de que tú y yo también nos levantaremos cuando llegue el momento indicado. Amén. Tenemos ayuda, mis hermanos, para cumplir nuestra responsabilidad. Tenemos fe y tenemos esperanza. La fe y la esperanza en Dios a través de Jesús son las fuentes de fortaleza y consuelo para todos los creyentes mientras navegan por la peregrinación de la vida terrenal hacia la eternidad en la presencia de Dios. Tú y yo aquí somos peregrinos, nada más. Vamos a nuestra verdadera tierra, al cielo, nuestra herencia eterna, nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos. Mientras pasamos aquí, nosotros debemos dejar unas huellas buenas en esta humanidad y en esta sociedad. Y esa es nuestra responsabilidad. Vivir en santidad, vivir en entrega, en sacrificio, en servicio a Dios. Ser luz en medio de la oscuridad, ser lumbreras en medio de la oscuridad. Eso es lo que tú y yo nos corresponde hacer mientras estamos en esta vida agitada, turbulenta, angustiosa. Aferrarnos a Dios y seguir su voluntad. Nos corresponde a nosotros, mis hermanos, como iglesia en general, fomentar una cultura de santidad y de responsabilidad moral dentro de nuestra iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de fomentar santidad y de fomentar responsabilidad. Y no solamente diciendo tienes que ser santo, tienes que ser responsable. No, es siendo, viviendo en santidad y viviendo en responsabilidad. Que la enseñanza es a través del ejemplo. Debemos enseñarnos, debemos animarnos a vivir vidas que reflejen los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Debemos motivarnos todos a vivir vidas que reflejen los principios morales de Dios. Y a la misma vez debemos evitar prácticas y evitar comportamientos que sean contrarios a la vida cristiana. Prácticas y comportamientos ajenos a la vida cristiana, tú y yo debemos evitarlos al máximo. Somos luz en medio de un mundo en oscuridad. Y este mundo cada vez, mi hermano, mi hermana, se está poniendo más oscuro. Y a veces parece que la luz de la iglesia como que se va apagando y se va menguando. Pero solo parece. Porque Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios.
Así que aunque parezca que la iglesia pierde la batalla, no, la iglesia no pierde la batalla, porque las puertas del Hades, dijo Jesús, y es una promesa de Él, no prevalecerán contra ella. Y la otra promesa de Cristo es de que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Es Él obrando en su iglesia. La pregunta que nos corresponde responder ahora es: ¿somos nosotros iglesia? ¿Soy yo iglesia? ¿Estoy siendo yo edificado por Cristo? ¿Estoy prevaleciendo yo contra las puertas del Hades a través del poder de Jesucristo? ¿O me está arrastrando eso? Aquel que cree estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Y Pablo exhorta y dice: examínense ustedes mismos a ver si están en la fe. No vaya a ser que hayan sido desechados. Pedro hace una tremenda exhortación y da tremendos pesos de evidencia para cumplir la responsabilidad moral. Pero nos recuerda, hermanos, de que no estamos solos. Su Espíritu en nosotros nos ayuda a cumplir nuestra responsabilidad. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.